Diana. Hola, hola a todos. Catherine, ¿estamos listos? Sí, listen. Ya. Entonces, mis distinguidos estudiantes, en la clase práctica del día jueves, Catherine solicitó ponernos un poquito al tanto sobre un material que ella tiene en relación a lo que es la diabetes gestacional. Yo le he permitido y al mismo tiempo le agradezco porque así quiere dar, porque ya en nuestro temario pues no estamos incluyendo aquello. Ahora, por lo tanto, la vamos a escuchar. Catherine, ¿cuánto tiempo tú estimas utilizar para dar tu temita? Será poco menos de entre 5 y 6 minutos, licenciado. Bueno, No, de maravilla, ahí estamos, todos atiendan, escuchen y si tienen dudas, en fin, para que pregunten, ahí estamos, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a comenzar. Perfecto, adelante. se está viendo la pantalla, ¿no? Sí. A ver, esto. Bueno, el tema que les quiero dar a conocer a mis compañeros es sobre la diabetes gestacional. Ya la licenciada nos ha hablado sobre la diabetes tipo 1, tipo 2, y justamente yo le comenté sobre la diabetes gestacional, que es un tema que personalmente me ha pasado a mí. ¿De qué va esto? Bueno, justamente como dice el nombre, la diabetes gestacional es la diabetes que se diagnostica por primera vez durante el embarazo. Y al igual que con otros tipos de diabetes, esta diabetes afecta la forma en que las células utilizan el azúcar, en este caso la glucosa. La diabetes gestacional causa un alto nivel de glucosa sanguínea que obviamente afecta el embarazo y la salud del bebé. Esta diabetes gestacional se puede controlar con la dieta, el ejercicio y muchas veces llega a colocarse insulina. Entre los síntomas que podemos sentir, ya que se aparece por primera vez, es la fatiga excesiva, el aumento de la micción, el orinar y la sed. Causas y factores de riesgo. Efectivamente, existe algunas causas entre las cuales podemos mencionar que puede ser por herencia, ¿no? Digamos, mi mamá ha tenido diabetes, yo puedo tener diabetes también. Y más que todo se puede aparecer, como les decía, cuando uno llega a embarazarse. El exceso de peso antes del embarazo, los niveles de hormonales que obviamente cambian durante el embarazo, la prediabetes, la diabetes gestacional, que si anteriormente ha tenido un embarazo así, pues obviamente le puede volver a repetir. El no tener una actividad física constante y continua, haber tenido niños con un peso más de lo adecuado, de haber tenido en su juventud el síndrome de ovario poliquístico y, aunque no se pueda creer, eso de pertenecer a una determinada raza es preponderante para llegar a tener la diabetes gestacional, como pertenecer a los hispanos, a los indígenas americanos y pues a la raza negra.
Entre las complicaciones que se pueden ver en la diabetes gestacional son las siguientes. En cuanto a la madre, pues una de las cosas que pasa y pasa desapercibida es la depresión durante el embarazo. ¿El por qué? Porque en este caso, pues a uno le limitan lo que son los alimentos, no se tiene que inyectar insulina o tomar medicamentos. Eh, Se puede llegar a tener la presión arterial alta y por lo tanto la preeclampsia. En muchos casos se llega a tener al niño mediante cesárea y no por parto natural y se desarrolla una diabetes a futuro, que generalmente es en el 100% de los casos. El niño obviamente tiene sus complicaciones también. Esto ocurre con un nacimiento de un niño demasiado grande, con un sobrepeso que no es el adecuado, al cual se llama macrosomía fetal. Puede también llegar a ser prematuro, tener dificultades respiratorias graves, la hipoglicemia que se podría llegar a tener, la obesidad y diabetes tipo 2 con el tiempo, igual que la madre, y por último una muerte fetal intrauterina. Para la prevención, ahí es donde es el papel de nosotros como futuros nutricionistas, ¿no? Tener una alimentación sana, una actividad física, comenzar un embarazo con un peso ideal, no ganar peso excesivo durante el embarazo, que a veces, muchas veces, pensamos que tenemos que comer por dos, como se indica a veces, ¿no? O como pretendemos algunas mujeres que hemos llevado un embarazo de querer dar nuestros gustitos y comemos de más. Diagnóstico y tratamiento. Realmente que nosotros al empezar un embarazo pues nos dan las primeras analíticas y luego cuando ven que la glucosa está muy alta pues nos hacen tomar un líquido glucosado. En este caso nos hacen varias pruebas, ¿no? A la hora de haber tomado, a las 2 horas y así sucesivamente. Y ahí nos indican con una curva si es que nuestra glucosa ha bajado como debería de bajar en una persona normal o se ha mantenido y más bien ha aumentado. Estas pruebas se llaman la prueba inicial de la glucosa y luego el estudio de seguimiento de tolerancia a la glucosa. El tratamiento es, como indicaba antes, cambios en el estilo de vida, el control de la glucosa, la medicación, el seguimiento después del parto y también la dieta durante el embarazo. Eso sería, licenciado. Muy bien, Catherine. De cualquier manera, pienso que todos los presentes ya de este tema, todos conocen, pero lo bueno es el recordatorio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a nombrar como importante en la diabetes gestacional? Uno, que el paciente, la paciente comienza con con los datos y signos, síntomas que resultan siendo muy, muy molestos para la mujer embarazada, y ahí empieza a ver esa diabetes gestacional que verdaderamente trae complicaciones. Un dato muy importante es niños previos al nacimiento o a la determinación de la diabetes gestacional cuando han nacido con un peso mayor a 4 kilos y adelante. Entonces eso empieza a llamar la atención y ahí se ve que el riesgo de la madre es uno, que pierda al producto del embarazo, y en muchos casos también el riesgo va para la misma madre. Entonces es fundamental dentro del tratamiento, sí que es importante el preventivo, pero que también el curativo igualmente está el presente, nuestra intervención nutricional. La paciente tiene que estar atenta a todo lo que va haciendo, porque en muchos casos tarda en recuperar,
tarda en recuperar los niveles de glucosa sanguínea a la normalidad, y en muchos casos también es como que hoy nació el bebé y ya mañana empieza a bajar, ¿no? Baja y ya no hay más presencia de glucosa alta sanguínea. Entonces, todo eso es fundamental. Gracias, Catherine. Eso nos ayuda. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a su compañera, y podríamos ver principalmente lo que está en relación a lo que es lo que nosotros tenemos que hacer, que es la intervención nutricional, ¿no es cierto? ¿Qué dicen? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Esther. Si mal no estoy, no hemos avanzado este tema, licenciada. De hecho, recién este semestre estamos tocando bien lo que es la diabetes con usted. O sea, que me corrija a mis compañeros si me estoy equivocando. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? A ver. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Bueno, respecto a la diabetes gestacional, tal vez sí no hemos tocado a profundidad sobre este tema, diabetes gestacional. Diabetes sí se avanzó en fisiopatología y todo ello, pero diabetes gestacional no específicamente. Sí, también dentro de lo que es, tendría que haber, ¿no? ¿En qué materia llevan la alimentación, la alimentación sana dentro de las diferentes etapas de la vida? Creo que es básica 2, puede ser, o nutrición básica 1. Básica 2 creo que es el que debería estar allá, ¿no? El que ustedes sepan lo que es la nutrición, o perdón, lo que es la diabetes gestacional. Pero creo, Esther y Aida también, y para todos, lo importante de acá es saber que dentro del tratamiento que tiene que seguir la mujer embarazada que presenta este desorden, y que inicia presentando índices altos de glucemia sanguínea, lo importante es la dieta, pero no solo es la dieta, porque aquí lo que se tiene que ver como parte importante es la intervención del médico tratante con el tipo de intervención medicamentosa. Las más de las veces la paciente con diabetes gestacional inicia su tratamiento con insulina. Entonces ahí van controlando hasta el día del nacimiento. La dieta sí tiene que ver porque hay que controlar los carbohidratos los carbohidratos simples en su ingesta, pero bueno, eso es lo fundamental. ¿Cuánto hipoglucemiantes generalmente a estas pacientes con diabetes gestacional casi no se utiliza? Es la dieta y es la insulina, pero de acuerdo, porque también algunas embarazadas presentan resistencia a la insulina, y por lo tanto eso es más complicado, pero ese ya no sería un tratamiento específico para nosotros. Pero la dieta sí es una dieta general controlada en carbohidratos simples, acompañada del tratamiento medicamentoso. ¿Ya? Yo tenía entendido de que sí habían visto, no el tratamiento nutricional específicamente, pero sí que sepan lo que es, como es la diabetes gestacional. Como su nombre indica, es pasajera, ¿no es cierto? Cuando ya está la mujer embarazada y presenta la glicemia alta, también eso controlado llega al momento en el que desaparece aquello.
Y entre tanto, para que el producto del embarazo no corra ningún riesgo, tiene que estar apoyada con el tratamiento nutricional, ¿sí? Entonces, eso es lo que fundamentalmente se tiene que ver, y como en cualquier caso la diabetes tiene que ser controlada con la dieta. Es una dieta hipocalórica que no es en extremo, por eso es un acompañamiento al tratamiento medicamentoso. ¿Ya? Y como no hay extremos, debido a que el control del médico, del ginecólogo, es sumamente importante para ir viendo el desarrollo del feto, cómo está yendo, está creciendo adecuadamente, y de acuerdo a aquello también se da que generalmente no esperan a los 9 meses para un nacimiento normal, sino que se adelanta aquello y se procede con una cesárea para salvar en realidad al producto y a la madre. Lo principal es ver si no es el primer embarazo y hay embarazos previos. Es fundamental saber con cuánto de peso han nacido los hermanos mayores, y si es el producto del primer embarazo, el médico sabe, ¿no es cierto? Todas las que somos mamás hemos pasado por un control ginecológico, y el médico tratante sabe cuánto tiene de peso, cuánto tiene en las mediciones, cómo está todo el desarrollo del feto. Y por lo tanto es ahí donde se tiene que ver y apoyar. ¿Ya? A ver, ¿alguien quiere hacer algún otro comentario? Buenas tardes, licenciada. Sí. Tal vez no un comentario, pero sí, tal vez no pude entender bien, o quizás para mis compañeros es claro, pero para mí no. Entonces, la alimentación en la etapa gestacional de diabetes es la misma a la que vamos a utilizar en un paciente diabético, ¿verdad? Lo importante, lo importante es de que tenga que controlarse, no precisamente la misma, porque ustedes saben que la dieta es totalmente individualizada. La dieta terapéutica, la dietoterapia, ¿no es cierto? Es totalmente individualizada, entonces habrá que ver el peso, como lo ha dicho Catherine, ha dado ciertos puntos importantes. Si la mujer al embarazarse tiene un sobrepeso, tiene un nivel de sobrepeso importante, y más si está en ciertos niveles ya de obesidad, entonces el riesgo es mayor. Y de hecho la dieta tiene que ser adaptada a las características individuales de esa mujer embarazada, para que tenga que dársele una dieta. Generalmente sí es hipocalórica, y dentro de la hipocalórica tiene que ser una hipohidrocarbonada clasificada y muy bien cuidada con los hidratos de carbono simples. En ninguno de los casos va a ser como una línea recta a todos tratarlos de la misma manera, porque la individualidad es importante. Ustedes saben que los requerimientos también, pero un factor de riesgo fundamental es el momento de inicio del embarazo y la dieta habitual. La dieta habitual es la que se la tiene que controlar. Los nutricionistas eso tenemos que hacer. Controlar la dieta habitual de la paciente y esa ajustarla a las características propias. Si tiene demasiado peso, en sobrepeso o en obesidad, entonces hay que ver. Y también en estos casos se tiene que ver las complicaciones que es posible que ya tenga
esa mujer en embarazo. Ahora, no solamente se da en sobrepeso y obesidad, pero ahí es donde con mayor fuerza y mayor razón tenemos que trabajar para mejorar el estado nutricional del paciente y el cuidado del producto del embarazo. ¿Ya? Entonces tenemos que ver, no necesariamente es que vamos a revisar, que solamente vamos a bajar los carbohidratos, entonces hay que ver, tal vez esa paciente tiene un problema renal o que está en riesgo renal, entonces no vamos a poder subir la proteína, hay que ver qué es lo que pasa con los triglicéridos. Ahí vamos, sí, aplicando nuestros conocimientos. Bueno. Ya, entonces ahora comenzaremos ya. Sí, está bien. Bien, Erika. Viendo lo que nos corresponde en cuanto a lo que es el último bloque para nosotros importante dentro de lo que es el síndrome metabólico. Hemos ya visto el tema de la dislipidemia, la hipertensión, la diabetes, y hoy nos corresponde ya ver y hasta el día de mañana finalizar lo que es el síndrome metabólico, pero teóricamente, porque en la realidad nosotros tenemos que saber, y ya lo hemos mencionado también, que un factor importante del síndrome metabólico es el tema de las cardiopatías. Entonces, como bloque, yo les hablé del síndrome metabólico que tiene 3 bloques fundamentales, y estamos ahora entrando a ver el tercer bloque importante, porque generalmente la hipertensión es como un factor común que se da en todos. Entonces, dentro de esto que es la obesidad, iremos viendo lo que es el concepto fisiopatológico de la enfermedad. La obesidad es un aumento de peso o un exceso de masa corporal en relación al peso estándar, que viene dado fundamentalmente por la talla, el sexo y la edad. Entonces, la obesidad, en líneas generales, nosotros vamos conociendo como que si tiene un IMC mayor a 30, ya está la obesidad. Esa relación está entre talla y peso, pero se tiene que ver también una relación con el sexo, con la edad. Por lo tanto, hay detalles que hay que conocerlos y que rápidamente hoy día vamos a conocerlos estos para ver el tratamiento nutricional el día de mañana. La obesidad es un exceso de tejido graso y no solamente exceso de peso. Entonces aquí es donde ya vamos cambiando nuestro concepto, que no solamente es el IMC, sino hay que ver que en esa obesidad, si hay un exceso de tejido graso, y puede ser que hay exceso de peso, y en muchos casos solo hay un sobrepeso, pero si hacemos la valoración y encontramos el tejido graso en mayor proporción de lo ideal, entonces ahí sí podemos comprender de que ya hay una dificultad para poder seguir adelante con el tratamiento que vamos a tener que implementar. Actualmente tenemos que saber de que hay varias consideraciones importantes dentro de lo que es el estudio de la obesidad, y esto se refiere a diversas teorías que están relacionadas con la fisiología de la obesidad. Estas teorías que ahora las vamos a ver son aquellas que verdaderamente nos tienen que hacer pensar de que algo está pasando en el organismo de cada uno cuando encontramos a nuestro paciente con ese exceso de peso que llega
a un grado de obesidad y que determinando estamos viendo que es mayor cantidad de masa grasa y que no solamente viene con el exceso de peso. Entonces aquí dentro de estas teorías vamos a considerar el tema del ponderostato. El ponderostato es algo que sí tenemos que conocerlo, tenemos que saber manejar, y es el conjunto de mecanismos regulares que intervienen para mantener las reservas energéticas y el peso corporal relativamente estable. Entonces, este conjunto de mecanismos son los que nos tienen que ayudar a regular el peso, y estos investigadores son los que van uniendo más lo que pronto vamos a revisar, y hace de que se tenga que ver que si estos mecanismos nos están ayudando a determinar estos niveles de las reservas energéticas, entonces es lo que tendríamos que estar viendo, que este ponderostato estaría trabajando de manera adecuada en nuestro organismo, que está manteniendo las reservas energéticas dentro de lo que es el peso ideal, el peso relativo, porque en muchos casos estas reservas energéticas no están adecuadas en cuanto al ponderostato que esta forma, este conjunto de acciones en nuestro organismo, él tiene que ayudar a que él tenga que definirse de que esas reservas energéticas, cuando son necesarias, tienen que estar como reservas, y cuando no, pues no. Dentro de la parte metabólica, en algún momento yo les había indicado de que nuestro organismo es bastante sabio, y nuestro organismo, cuando hay esas dietas de hambre y cuando el paciente dice, pero si yo no como, yo solo como una vez al día, solo como 2 veces al día, y como poquito, como lechuga todos los días, en fin. Entonces eso hace de que este ponderostato empiece a trabajar, sí, pensando en la reserva energética. La parte metabólica responde a eso, y alimento que ingresa, alimento que lo capta, y al captarlo es que lo guarda como reserva. Y eso significa de que no hay el apoyo en cuanto a lo que es el ejercicio, en cuanto a lo que es una alimentación saludable, principalmente en su fraccionamiento. Otra de las teorías es también la que está referida a la lipólisis, que en el paciente obeso, la lipólisis está disminuida. Ustedes saben que lipólisis se entiende como que la lisis o la destrucción de las células grasas. Entonces, como esto está reducido en el obeso, no vamos a tener los resultados necesarios como para que tenga que bajar de peso en el momento preciso, cuando comienza, digamos, a hacer un plan alimentario reducido en calorías, en fin. Entonces no existe, y esto es fundamental. Y en el obeso se presenta, y podría ser la disminución de la enzima enzimática de la lipasa, que hidroliza los triglicéridos intracelulares. Como esta enzima no estaría funcionando bien, entonces hace de que tendría que haber un descontrol en cuanto a la acción enzimática, lo cual no estaría permitiendo su liberación a la circulación en forma de glicerol y ácidos grasos, porque la lipólisis, mediante la actividad enzimática, esto hace que fundamentalmente
permita la liberación a la circulación sanguínea en forma de glicerol y ácidos grasos. Entonces, eso es importante como una segunda teoría que es la lipólisis. Luego tenemos la lipogénesis. ¿Qué es la lipogénesis? Esta está aumentada a partir de los triglicéridos sanguíneos. Es la principal vía de síntesis de grasa en el adipocito. Entonces ahí comienza la formación de las células grasas, para lo que estos deben ser hidrolizados en glicerol y ácidos grasos libres mediante la participación de la enzima lipoproteína lipasa. Entonces hay mucha relación, la lipólisis y la lipogénesis, ¿no es cierto? La lipólisis, la destrucción de los ácidos grasos para que entren al torrente sanguíneo y no se queden como reserva. Y en la lipogénesis, donde comienza de manera habitual la formación y de manera normal, de manera correcta, para que tenga que estar primero formarse el ácido graso y luego también ser liberados mediante estas enzimas, la lipoproteína lipasa, que es la que va a ayudar. Entonces, este es un círculo relacionado entre estos dos términos y estas son teorías importantes para entender el tema de ¿y por qué no rebajo de peso? Preguntan, ¿y qué es lo que pasa? Evidentemente, lo único que tenemos que ir viendo y sabiendo es de que la parte genética es fundamental. La parte genética es bastante importante y aquí se tendría que hacer un punto de análisis un poco diferente, viendo la parte genética hereditaria. Dentro de estas teorías también vamos a mencionar la termogénesis. En su capacidad está reducida la termogénesis. ¿Referido a qué? Referido, como el nombre indica, a la temperatura corporal, donde esa temperatura no es la externa, la que podemos tomarnos con un tensiómetro, ¿no es cierto?, sino lo que está sucediendo en nuestro organismo interiormente. La termogénesis es una capacidad, en su capacidad está reducida y no es capaz de transformar la energía en calor. La termogénesis es más débil en el obeso, provocada por entonces, esta termogénesis está disminuida. ¿Y por qué? Esta alimentación no está siendo el motor importante para un buen metabolismo de los ácidos grasos. El ejercicio está disminuido. Ahora, el frío corporal, el frío relacionado a los alimentos, porque también si el frío que no está siendo combatido a través de los ejercicios, vamos viendo varias cosas, el estrés y algunas otras sustancias también dentro de lo que es alimentación, y no solamente alimentación, sino también la parte medicamentosa que está relacionada. Y si, bueno, volvemos al tema de la alimentación, vamos a ver de que hay sustancias que dificultan que la termogénesis actúe de manera normal, y el ejemplo tenemos la cafeína, también la teteína. Entonces, cualquiera de ellas, por lo que la energía alimentaria tiende a transformarse en forma de grasa corporal y no en forma de calor. Aquí tenemos que ver que, bueno, el tomar cafecito es delicioso, pero también hay que saber un poco intercalar, saber revisar y ver qué es lo bueno y qué no es totalmente bueno para nuestro organismo. Y ¿a qué café principalmente se refiere? Al café que tiene mayor cantidad de cafeína. ¿Ustedes saben cuál es? ¿Cuál es el café que tiene más cafeína?
chicas, chicos. Licenciada, ¿no es Sí, el café fuerte? perdón, Aida, perdón. El café extra fuerte, porque hay en presentaciones, ¿verdad? Son cafés. Bueno, pienso que tal vez el que tiene más cafeína es el que es más natural, el que se tiene que destilar también. Perfectamente. El café destilado es el que tiene mayor cantidad de cafeína. Por lo tanto, a ese cafecito que muchas veces es el que más agrada por su aroma, en fin, entonces a ese café hay que tenerle un poco más de respeto y en algún caso también podemos, tenemos que revisar cuál es el café que nos conviene y en qué cantidad tomar. Perdón, Esther, ¿qué decías? No alcancé a leer. ¿Qué dijo Esther? Ayúdenme, por favor. Bueno, algo nos dijo Esther. Ya, entonces aquí, Licenciada, sí, disculpe, bueno, lo que mi compañera dijo fue el que esté menos tostado. Sería el que no esté muy procesado. el menos tostado sería el que tiene más cafeína. ¿Así? Sí, licenciada. Ya. Bueno, es que hay que ver, ¿no es cierto? El café de exportación, por ejemplo, es un café más puro, que está tostado. Pero el café, si no está tostado, entonces en realidad no es un buen café. El café que está más concentrado, pero hay que ver. Sin hacer daño a ninguna empresa ni nada. Por decirles el café Copacabana. El café Copacabana no es un café puro, porque inclusive ya saltando a cualquier otro tipo de café, va a tener menos cafeína porque tiene inclusive sangre coagulada y retostada. Entonces, eso hace de que sea de color más fuerte. Ustedes saben, el café de exportación, ¿quién ha tomado el café de exportación para comenzar? El café de Licenciada, exportación, sí, adelante. sí, licenciada. Bueno, es más que todo está deshidratado, pero con una tecnología alta, la liofilización y es fácil de diluir. Entonces, y también el Nescafé, muy aparte de ello, también viene en presentaciones. El, así no sea liofilizado, el café de exportación que es para hacer pasar, como normalmente decimos, ese café resulta siendo medio transparente, no tiene ese color tan tinto, tan oscuro. Y el que tiene mayor cafeína, en realidad sí sería ese café, más los otros, en general los que son los pasados, los liofilizados, son los que menos cafeína tienen, ¿ya? Entonces, esos detalles hay que verlos y hay que también incluirlos en nuestras terapias alimentarias para poder tener resultados agradables y positivos que vayan siendo positivos para nosotros como nutricionistas y también para el paciente que va a comenzar viendo buenos resultados. Se acostumbra el tomar café para no dormir en las épocas de exámenes, ¿no es cierto? Yo he pasado por aquello, ustedes también, y así este es un círculo. Pero si es solamente por ese periodo, de repente no llega a afectar demasiado, pero si es todo el tiempo el que se toma ese tipo de café, entonces sí puede traer problemas posteriores en cuanto a este tema de la termogénesis. Bueno,
Otro punto importante dentro de estas teorías es el gasto energético. El gasto energético es más elevado cuando la masa magra es superior en relación a la masa adiposa. En este caso, tenemos que ya sobreentender como que fuera una regla de 3, por lo que un obeso que tenga poca masa magra tendrá un gasto energético inferior a un obeso con mayor masa magra, aunque los dos tengan igual peso, ¿sí? Entonces, este gasto energético está relacionado a lo que es la masa magra superior e inferior. Mayor cantidad de masa magra, menor cantidad de masa magra. Y en el tema de la obesidad hay que ver. Si es poca la masa magra, entonces el gasto energético va a ser inferior en el obeso. Y podemos tener a dos pacientes con similares características, pero va a ser diferente la respuesta que va a haber a un tratamiento nutricional entre un paciente con mayor cantidad de masa magra y el otro paciente con menor cantidad, ¿ya? Entonces, ese gasto energético es fundamental. Tenemos también que tenemos que hablar de lo que es la eficacia metabólica. La eficacia metabólica nos lleva a entender de que primero tenemos que saber de que vamos a valorar esta eficacia de los tejidos en la que la nutrición desempeña un papel importante, disminuyendo el metabolismo basal cuando se prescriben dietas bajas en energía. Esto está unido a lo que hace un momento hablábamos de esas dietas extremadamente hipocalóricas y que yo les digo tengo bastante temor en realidad con las dietas de 800 kilocalorías, de 600, de 500 kilocalorías día, que generalmente los médicos endocrinólogos les gusta prescribir este tipo de dietas y hay que tener cuidado, hay que tener respeto en realidad a esta situación porque si el paciente consume menor cantidad de energía por mucho tiempo, sucede lo que les dije. El organismo es sabio y la parte metabólica es la que capta todo alimento y lo guarda. Directamente es para la reserva. Y ahí está. ¿Por qué no adelgaza un paciente de manera adecuada si está siguiendo un régimen? Ahí sabemos. Entonces, no tenemos que afectar la parte metabólica, sino más bien darle la fuerza para que tenga que trabajar. ¿Cómo vamos a estimular que ese metabolismo deje de ser lento? ¿Cómo vamos a estimular la eficacia metabólica? Más bien dándole trabajo. Le tenemos que dar trabajo. Yo tengo sin fin de pacientes que de pronto dicen, pero ahora, ¿y cómo voy a hacer? Ahora voy a comer más que antes. Si yo lo que quiero es rebajar de peso. Y claro, nosotros le vamos a decir de qué es lo que tiene que servirse, cómo tiene que alimentarse, qué alimentos son los alimentos permitidos y cuáles son los no permitidos. Y dentro de eso, si me dice, ahora voy a comer más que antes, ¿a qué se estará refiriendo? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿A qué se refiere ese paciente? Se estaría refiriendo a lo que es el fraccionamiento de la dieta. Porque puedo yo sí trabajar con, si el requerimiento del paciente fuera 3,000 kilocalorías, yo puedo trabajar con 2,000 y puedo tener excelentes resultados. Y si el paciente trabaja o ha seguido ya ese tipo de dieta, puedo bajar
poco a poco a 1500, pero está respondiendo ese organismo. Pero si el paciente llega y comenzamos directamente con 500, con 600 kilocalorías, no vamos a tener respuesta porque no hay esta teoría de la eficacia metabólica. Tenemos que irle dando poco a poco. No es lo mismo de que, bueno, ya me dijo ahora voy a comer más que antes. No, yo le estoy dando lo que requiere, de acuerdo al requerimiento, cuánto estoy bajando, porque vamos a ver también que hay diferentes formas de la determinación, inclusive mediante fórmulas, ¿no? Cómo vamos a determinar la cantidad de calorías a iniciar su requerimiento o para ir bajando, en fin, y de acuerdo a eso es lo que vamos viendo cuánto es lo que vamos a darle, y el cómo le vamos a dar responde a este tema del fraccionamiento. El metabolismo basal es el que primero tiene que ser, digamos, afectado, ¿no es cierto? Entonces, primero tenemos que el metabolismo basal tiene que ir bajando y vamos a ver si se puede. Entonces, hacemos de que sí, estamos incluyendo los otros factores, el factor de actividad. No podemos dejar porque la termogénesis nos pide, nos exige de que tengamos que incluir esa quema de reservas energéticas que no son útiles, pero hay que apoyar con una alimentación saludable. Como ustedes verán, estas teorías son muy, muy saludables para el tema de que estamos haciendo un plan correcto. Tenemos que ayudar al paciente dándole lo que corresponde, y lo que va a corresponder es sí ir bajando de manera lenta, de manera progresiva y fraccionando la dieta lo más que se pueda. ¿Por qué dice el paciente? ¿Y ahora por qué si yo voy a comer más que antes? No, señor, no está comiendo más que antes. O si está comiendo más que antes, pero dése cuenta que ahora hay calidad, no hay cantidad. No hay hambre todo el día, porque hay gente que, bueno, ya se ha acostumbrado, no toma desayuno. Yo les aseguro que ustedes, de acá el 50% no toma desayuno, o tal vez más. Grave error, ¿no es cierto? Entonces hay que salir de casa siempre tomando algo, comiendo algo que sea saludable. Ese algo responde a las características individuales de cada uno. Por lo tanto, le vamos a fraccionar la dieta. Esa distribución de la unidad consumidora que ustedes recuerdan, tenemos que ver cuánto le vamos a dar en desayuno, a media mañana, el almuerzo. Entonces, eso es fundamental. Ese fraccionamiento nos tiene que ayudar para que tenga que haber una verdadera eficacia metabólica. Bueno, viendo estas teorías basadas en el porqué de la obesidad, después vamos a ver de que existe dentro de este mundo del tema de la obesidad, que cada vez está siendo más y más importante, porque dentro de las estadísticas y las tasas, inclusive mundiales, nos están indicando de que cada vez hay mayor cantidad de pacientes con obesidad, y es porque tenemos que saber que existen estos momentos favorables para la aparición de la obesidad relacionados con otros estados fisiológicos. Entonces, hay estados fisiológicos que ayudan a la aparición de la obesidad. Y que de pronto da bronca, claro que da bronca, porque si no hay un motivo totalmente aparente, ¿y por qué subo de peso? ¿Y por qué?
uno responde a estas teorías y otro responde también a lo que estamos viendo en esta diapositiva de los estados fisiológicos y que en algunos casos también son fisiopatológicos. Pero dentro de la fisiología, la pubertad es un estado en el que muy claramente la persona, ya sea mujer o sea varón, va a empezar a tener cambios en su organismo. En la pubertad, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que cambia? El desarrollo muscular y justamente el depósito de músculo y grasa que se va dando de manera diferenciada en el varón y en la mujer. ¿No es cierto? Entonces, en la mujer, esa grasa va a ir posesionándose a nivel de la cintura, la cadera, las piernas, el crecimiento de las mamas. Entonces, ahí empieza a haber un desarrollo importante. Y cuando no hay el cuidado alimentario, el control alimentario, de repente este estado fisiológico de la pubertad sea el mejor para iniciar con un exceso de peso y en lo posterior llegar a una obesidad. Y en el varón, ¿qué es lo que pasa? Entonces ya los varones ya se ven mucho mejor porque a nivel de hombros empieza a haber mayor cantidad de músculo y obviamente de grasa porque está desarrollando la pubertad dentro de la genética. Es algo muy normal en cada uno y el cuerpo, el tórax va llenándose de esto, pero si no hay control es lo mismo, ¿no es cierto? Va a haber un exceso de grasa en vez de que sea grasa y músculo, porque tiene que ir a la vez el desarrollo y apoyado en lo que es el ejercicio, una buena alimentación y de ahí las teorías, no nos olvidemos, ¿no? Que van junto con esto. Otro momento fisiológico para que se inicie la obesidad es el embarazo. En el embarazo, inclusive no solamente en el embarazo, sino en el inicio de la actividad sexual también, porque para algunos ustedes verán cuando se casan y de pronto los vemos de aquí a un tiempo, pero principalmente el varón bien rellenito, bien gordito. Uno porque, bueno, por amor de repente la esposa le da de comer un poco más, ¿no? O la tranquilidad, porque, bueno, ya se casó, ya no tiene que estar pituqueándose cada rato para ir a visitar a la novia. Detalles que tenemos que irlos viendo y en la mujer el embarazo, donde ya llegó el momento del embarazo y deja de interesarse por la mejoría de la apariencia física y es un estado fisiológico donde puede cuidarse como puede no estarse cuidando, pero quien está ganando de repente es esta parte metabólica grosera donde se excede la cantidad de grasa distribuida en el organismo. La lactancia es otro momento favorable para la aparición de la obesidad y el concepto, como muy bien nos decía Catherine hace un momento, de que piensan que tienen que comer por dos. Ese es el peor concepto que pueda haber. Pero ese concepto viene inclusive desde el plantel médico. Muchos médicos, principalmente los de la escuela antigua, han pensado de que tienen que comer el doble. Coma bien para tener un buen hijo de buen tamaño, que sea desarrollado con el tiempo, todo eso. No, señor. La fisiología de nuestro cuerpo en cuanto a lo que es el embarazo y lo que es la lactancia requiere de lo que requiere y nada más. Ahora, en la lactancia, ¿qué es lo que la mujer tiene que aumentar
tiene que aumentar la ingesta de líquido para ayudar a la formación, porque las glándulas mamarias tienen que funcionar, porque la parte hormonal está obligando a que tenga que haber la formación láctea. Por lo tanto, hay que saber de que el periodo de la lactancia es fundamental. Ahora que la mamá empieza y siente mayor deseo de alimentarse, quiere comer más, evidentemente, pero ¿para qué está el personal de salud, el personal propio que está manejando a estos grupos? Es para orientar. ¿Cómo vamos a orientar nosotros los nutricionistas? A ver, alguien dígame, cuando tenemos el tema del embarazo y la lactancia, ¿cómo orientamos? ¿A qué nos referimos cuando tenemos que dar una buena orientación nutricional para que no aumente de peso, pero que alimente bien a su bebé, ya sea intrauterino o ya sea que está dando de lactar? ¿Qué dicen? ¿Cómo podemos hacer? ¿Saraí? ¿Saraí? Sí, licenciada, buenas tardes. A ver, buenas tardes. ¿Qué nos dices? Yo creo que dar una buena orientación nutricional a una madre que está con obesidad, ¿no? Para que el bebé se alimente. Y eso decía, ¿no? Tal vez con algunas charlas o algunos tipos de talleres para que respecto a los alimentos que ella debería consumir con medidas caseras, que sea algo más como didáctico, algo así, para que se pueda dar cuenta, algo así. Bueno, Saraí, estás un poco perdida. La pregunta no va dirigido ahí, pero tú tienes razón. Tienes razón porque sí, tiene que ser mediante una orientación adecuada, todo aquello. Pero hay un punto fundamental en el que nosotros tenemos que apoyarnos para que porque el objetivo, Saraí, que estamos hablando, el objetivo de que no tenga que la persona, la mujer que está en embarazo, que está dando de lactar, no tenga que comer por demás y pensando en que es para dos, porque ese era el tema de lo que estábamos hablando ahora, no comer para dos, sino solo comer para uno, pero comer bien. ¿Por qué? El producto del embarazo, nuestros hijos, son la proyección nuestra. Y de nosotros depende hasta este momento de embarazo y de lactancia su vida. Y la pregunta iba, ¿cómo podemos hacer para que no sientan tanta hambre? Porque la mujer en embarazo tiene hambre fuera de los 3 primeros meses, que a veces deja de comer por la intolerancia que produce el desarrollo del útero y está comprimiendo el estómago. Y después ya el resto de los meses tiene bastante apetito y la lactancia también exige porque, bueno, necesariamente necesita de una alimentación específica y la respuesta a esto es lo que antes ya les dije, es el fraccionamiento. Entonces hay que darle una alimentación saludable, fraccionada, de acuerdo a su requerimiento. Sabemos que en los 3 trimestres de embarazo el requerimiento es diferente. ¿Sí? Esto sí han llevado en la materia que corresponde, ¿no ve?
Entonces, eso ustedes saben, cada trimestre va variando. En la lactancia ya no varía, pero la cantidad de líquidos es mayor y su requerimiento es lo que la madre necesita, nada más. No es que tiene que comer por 2 porque está dando de lactar. Mayor cantidad de líquidos, y que líquidos muchas veces es el líquido, el caldo ¿cómo es? Caldo de hocico de vaca, el caldo de quinoa, el quinoa con hinojo, los matecitos y no sé qué otros que ya no me acuerdo, porque esta es una parte importante, pero la cosa es la cantidad de líquidos. El té con leche. El té con leche estimula para que tenga que haber mayor segregación de leche materna para una buena alimentación del producto, ¿no es cierto?, del hijo. Entonces ahí vamos. Otro tema, otro estado fisiológico importante es el de la menopausia. En la menopausia empieza a haber el desorden metabólico. ¿Y quién gana en este momento de la menopausia? Gana el desorden de la distribución de la grasa. Entonces aquí ya no es donde pone bonita a la mujer, donde se llenan esas caderitas, donde está haciendo como en las piernas, todo el cuerpito está muy bien distribuido. En la menopausia sucede lo contrario. La grasa se va donde menos uno puede querer y pensar. ¿Y dónde es eso? Es la grasa abdominal, generalmente, porque la grasa se va posesionando de los lugares que menos quisiéramos. El tórax, el abdomen, en el varón también. Y en el varón también, en la época de la andropausia, entonces igualmente se llena igualito, le crece la pipa, ya está pues igual desguayangado, ¿no? Tanto hombre como mujer en este periodo. Por lo tanto, es importante también preparar al paciente, preparar al organismo, y cuando la parte genética manda, bueno, es otro cantar, ¿no es cierto? Pero hay que apoyar para que las cosas vayan siendo mejores. El estado fisiológico relacionado a la edad es otro momento favorable para la aparición de la obesidad, y a mayor edad, mayor riesgo de inicio de la obesidad o aparición de la obesidad. También se tienen otros momentos de estados fisiológicos, aparte de los estados fisiológicos importantes, que son el momento de la convalecencia, por ejemplo, los cambios aquí, los cambios de clima, relacionados a qué los cambios de clima, relacionado a lo que yo estoy viviendo en el altiplano y de pronto me voy al oriente. Entonces, ese cambio nuestro cuerpo muchas veces no acepta, o un cambio viceversa, de estar en el oriente, que es una época o es un lugar caliente, pasar a la temperatura fría hace que aumente de peso el paciente, porque empieza a actuar justamente la parte metabólica de la actividad negativa en cuanto a lo que es el depósito de las grasas, el cambio de residencia, el cambio de país. Bueno, viviendo aquí, después viviendo allá, hay un cambio porque es diferente. Solamente teniendo un cambio de trabajo, igualmente, un cambio de trabajo. Antes, si bien la persona trabajaba en la ciudad, ahora trabaja en el campo, y estando en la ciudad llegaba a la casa, comía, volvía a salir, o teniendo un horario establecido, pero era
regular y cuando sale al campo ya no, a veces come, a veces no come, a veces se da un festín, a veces no hay nada. Entonces todo aquello influye. También son momentos importantes en los que el organismo encuentra como momento favorable para la aparición de la obesidad. Vamos viendo todo esto porque sí es fundamental para que nosotros podamos darnos cuenta de la importancia de todos estos aspectos. Ustedes podrían decir, podrían pensar y decir, bueno, aquí, ¿de qué estamos hablando si lo que nos interesa es solamente ver el tratamiento alimentario nutricional? Señores jóvenes, señoritas, aquí el tema es de que nosotros hacemos anamnesis alimentaria. Entonces tenemos que saber de acuerdo al tipo de trabajo que realizamos y de acuerdo a ese tipo de trabajo realizado, tenemos que ver. Vamos a trabajar con adulto, vamos a trabajar con niño, vamos a trabajar de qué manera, porque la nutrición clínica es como el arte de la nutrición. El arte de la nutrición es que la nutrición es científica. Nosotros hacemos eso. Nosotros no hacemos simplemente un trabajo de cocina. No es eso, ¿no es cierto? Sí sabemos de cocina y sabemos y debemos saber de cocina saludable. Yo tengo pena porque una colega de La Paz había dado un curso sobre cocina saludable hace poco tiempo y sigue dando, creo, pero ya con otros tópicos y deberíamos estar leyendo y estudiando todo el tiempo sin dejar pasar. Por lo tanto, hay que ver que todo esto nos tiene que llevar a ¿por qué debo saber todo esto? Yo todo esto debo saber, porque yo debo hacer anamnesis, debo saber, pero usted antes vivía en X lugar, ahora vive acá, todo eso. Entonces, ese ya es un factor que nos tiene que llamar la atención. ¿Desde cuándo usted aumentó de peso? A partir de mi último embarazo. ¿Y cuándo fue su último embarazo? Hace 14 años, no sé cuánto. Ya, entonces son datos que los tenemos que conocer. Y esto yo les estoy poniendo ahora sobre el tapete para que ustedes sepan que todos estos son los aspectos que son considerados momentos favorables para la aparición de la obesidad. Bueno. Ahora, vamos a ver de qué. Tenemos que la obesidad también nos trae factores, o que la obesidad es un factor de riesgo para los diferentes momentos de la vida. Enfermedades cardiovasculares, la obesidad trae complicaciones como complicaciones respiratorias, complicaciones hepatobiliares. La obesidad es muy ingrata y trae complicaciones en el aparato locomotor. Empieza a caminar más lento, ya no puede, le duelen las rodillas, disminuye toda la parte de lo que es el funcionamiento normal de nuestro cuerpo y hay aparición de artrosis, en fin, hay muchos aspectos. La obesidad ayuda a elevar la tensión arterial, se presenta la hipertensión arterial. La obesidad es de gran riesgo operatorio. ¿Cuántas veces tenemos a muchos pacientes y dicen, bueno, la doctora me ha dicho que debo por lo menos bajar 15 kilos y que yo vuelva en un mes? ¿Será posible? Yo creo que eso no es posible. Hacerle bajar a un paciente 15 kilos en un mes es como decirle, bueno, durante un mes cómprese ya su cajoncito, tiene de a poco para 4 semanas para ir comprándose, ¿no es cierto? Entonces, todo hay que ir viendo cómo vamos a hacer. El riesgo operatorio es fundamental. Puede ser en el preciso momento del acto quirúrgico, como puede ser en el posoperatorio. Entonces, es difícil. También la obesidad es un factor de riesgo con el cáncer.
Y lógicamente la obesidad es un factor de riesgo en con problemas psicológicos y sociales. Hoy más que nunca en este último punto tenemos que ver este tema muy ingrato que, bueno, hoy se llama, pero que también es más, más conocido, digamos, el bullying, porque antes había igualmente. Que lo ponían de lado a uno, al otro, todo por blanco, por negro, por flaco, por gordo, por todo, pero ahora principalmente los niños que tienen exceso de peso son los que están más observados. Y no solamente es el problema psicológico, porque la psicología ve el accionar individual, ¿no es cierto? Pero también es un problema social, porque eso puede afectar a todo un entorno importante. Ustedes ven, mis queridos jóvenes, aquí la obesidad entonces es algo que realmente nos tiene que llamar mucho la atención, y todo lo que hemos visto el día de hoy es algo que debemos tomar en cuenta y que vamos a recordarlo para una siguiente que vayamos a hacer alguna práctica, pero que fundamentalmente nos prepara para ver la continuación de este tema a partir del día de, bueno, ya solamente tenemos mañana antes del examen, y si no terminamos, pues lo vamos a terminar después del examen, ¿no? Pero hoy día hasta aquí veremos todo esto dentro de lo que es la obesidad como factor de riesgo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué dicen? No hay más. Licenciado. Bueno, digamos que no hay más novedad. Todo estará claro. Ya, ahora váyanse a su otra clase y mañana, yo mañana sí voy a estar más temprano. A ver, Esther, ¿qué dices? Dice, ¿va a entrar este tema? Claro que va a entrar. Claro que va a entrar, hasta lo que vamos a avanzar el día de mañana. Va a entrar en el examen, ¿ya? Porque con lo de mañana más estamos ya concluyendo la unidad número 1, que es el síndrome metabólico, ¿ya? Eso es, chicas. Ya nos vemos el día de mañana en la clase y a continuar. Chaocito, ¿ya? Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Chao, chao. Chao, buenas tardes. Chao, chao.